Y nos disponemos a tomar contacto con el Vasco, con Vasco Baigorri, ¿no? Vasco Baigorri. Es el nombre. Es el nombre. La cosa, viste, decir, bueno, Vasco es el sobrenombre. No, es el nombre. Vasco Baigorri. Referente del EMIPA, la pastoral aborigen. Vasco, muy buenos días. Sergio te saluda junto a Ronnie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, Ronnie. ¿Cómo están? Qué gusto saludarte, gracias por darnos este tiempo para conversar, llevar un poco de claridad sobre la información que puedas proporcionarnos sobre la situación de las comunidades aborígenes en la provincia. Están siendo perseguidos por el sistema de pesca sistema de pesca ancestral, que las comunidades Mbiá guaraníes utilizan en la provincia. Ahora, al parecer, Ecología dice esto es malo, así que los eliminamos. Esa información, que nos puedas explicar de qué se trata y si se está produciendo una injusticia o no, y también la situación de tierras, que es eterno problema de las comunidades. Sí, así es. Las dos cosas son absolutamente reales en este momento. A mí me llama la atención algunas cosas, ¿no? El Ministerio de Ecología parece que ahora apunta a los París, aunque el diario dice París, está equivocado con la capital de Francia. Pero es muy interesante esto. Avanza sobre el sistema de pesca tradicional y respetuoso de la fauna que hacen las comunidades, pero no mira o tarda unos meses en ir a un apeo ilegal, o no mira las toneladas de leña que hay cortadas y están en venta en Ruta 7 sin averiguar de dónde sale esa leña, ¿no? O sea, esas son cosas bastante interesantes que muestran de alguna manera una discriminación, ¿no? O sea, avanzamos sobre el tema Mbiá porque, bueno, es fácil, y lo otro no miramos o tardamos en ir a ver qué es lo que sucede. A ver, el sistema de pesca que se llama París sin ese final, es una especie de cesta embudo que está hecha con caña y por supuesto tiene espacios, ¿no? O sea, no es una malla cerrada, tiene espacios. Esto permite que todos los peces chicos salgan, no queden encerrados. Solamente se pone en una época del año determinada, fines de marzo, principios de abril, y que ya ha pasado el desove y todo lo demás, y forma parte no solamente de la alimentación, sino de lo que tiene que ver con todo un momento espiritual de las comunidades, ¿no? Porque la pesca en esta forma, desde las comunidades está entendida que Ñamandú y Tupá les dijeron cómo hacerlo, para qué hacerlo y cuándo hacerlo. Y provee de vitaminas y alimento a los jóvenes, a los niños sobre todo, está muy orientada a la alimentación de los niños y de los adultos mayores. Bueno, que es una necesidad, evidentemente, sobre todo en esta época, en este momento que estamos viviendo en el país, en el que el acceso a comprar comida no es justamente lo más fácil, ¿no? O sea que este instrumento de pesca que ahora Ecología se ha dedicado a destruir sistemáticamente, es un sistema sumamente respetuoso, ¿no? O sea, no pesca cualquier cosa, se libera, los peces pequeños salen. Bueno, esta es una cuestión que se viene haciendo tradicionalmente desde hace siglos y se ha hecho siempre en toda la provincia, y nunca ha habido esta persecución que estamos viendo ahora, con la excusa de la protección de la fauna íctica, ¿no? No obstante eso, hay depredación por caza y todo lo demás. Eso con respecto al París, no sé si queda suficientemente claro. Sí, me queda la frase, ¿no?, que siempre utiliza el mundo liberal: no les des el pescado, enseñales a pescar. Bueno, claro, se pusieron a pescar y no los dejan. Exacto, exactamente, muy bien. Sí, esa es una fórmula.
Lo otro que tenemos así permanente es esta cuestión territorial que vos mencionabas, e incluso algunas situaciones en las cuales las comunidades, después de 16, 17 años de lucha, 18 años de lucha, consiguieron ser titulares registrales del lote 8 en la biosfera de Yaboti, y consiguieron, peleando muchísimo, con un lamentable ministro de Ecología, no este, sino otro, hoy diputado, quiero decir, y consiguieron que se abriera el camino. Tuvieron que cortar la entrada al parque para conseguir que ese ministro de Ecología se acercara y cumpliera con una orden que ya tenía años de haber sido dictada para abrir ese sendero. Una vez que se abrió el sendero, el castigo que recibieron las comunidades es no mantener el sendero. Vialidad Provincial no mantiene el sendero, y lo cual lo hace intransitable, y por supuesto vuelven a estar incomunicados, que es en el fondo lo que parece ser la búsqueda, ¿no? Se han reclamado repetidas veces, han presentado notas, han invitado al presidente director de Vialidad Provincial, hoy candidato nuevamente por la Renovación, a estar en una asamblea, una Tuneciró, para tratar este tema. Las máquinas en este momento, en este momento no sé, pero hace 15 días las máquinas estaban prácticamente trabajando a un par de kilómetros del Parque Provincial Moconá, limpiando las vaquinas, o sea que podrían haber tranquilamente aprovechado que estaban ahí las máquinas para arreglar ese sendero. Pero no es la intención arreglarlo. Hicieron en un momento dado una pequeña reparación, tapando un pozo realmente peligroso, pero no hicieron un mantenimiento real de todo el camino, de todo el sendero. Eso es con respecto a lo que sucede allá en el lote 8 de Biosfera, Tecuaimá. Y lo que vos decías de la permanente problemática territorial de las comunidades es algo que no termina de suceder en la provincia, ¿no? Hemos tenido un relevamiento parcial territorial de los territorios de uso y ocupación de las comunidades, no se ha terminado, con el actual gobierno no creo que se termine, pero nunca ha salido a nivel nacional ni provincial la ley de propiedad comunitaria indígena. Bien, ¿qué sucede? En este momento la ley 20.160, que es la ley de relevamiento territorial que se manejaba dentro de una emergencia, el actual gobierno nacional derogó de esa ley 2 artículos, el que inhibía los desalojos de las comunidades y el que declaraba la emergencia territorial. Bien, ¿qué sucede? La emergencia territorial de las comunidades sigue existiendo, no se ha terminado. No se ha terminado tampoco siquiera con el relevamiento en las partes en que se hizo, ¿no? O sea, esa emergencia territorial es un reconocimiento a la preexistencia de las comunidades indígenas en lo que hoy es la provincia de Misiones, y no se titularizan tierras, ¿no? Son contadas las comunidades que tienen título de propiedad, contadas las que tienen un título de propiedad sobre un territorio que sea apto y suficiente. A veces reúne las condiciones, como en Tecoa Arandú, reúne las condiciones de ser suficiente, pero no apto. O sea, el número de hectáreas podría ser suficiente, pero el territorio no es apto para la supervivencia en BA, ¿no? Esto es ya una cuestión que la provincia viene manteniendo desde hace muchísimos años. Me decías que todavía no se ha podido lograr la ley de propiedad comunitaria indígena. ¿Cuál es el espíritu de esta ley? ¿Qué comprende esta ley? Bueno, esta ley es un pedido que han hecho a nivel nacional las comunidades, porque si no, la ley de relevamiento, la 26.160, queda renga, digamos. O sea,
se determina el territorio de uso, se determina el territorio de ocupación, pero no hay propiedad por parte de las comunidades. O sea, esa ley tendría que hacer que estos territorios relevados, bueno, pasen a propiedad de las comunidades, con el resarcimiento económico lógico que le corresponde a quienes tienen una aparente titularidad registral, ¿no? Recordemos que esos títulos de propiedad que existen hoy, existen sobre un territorio que fue manejado bajo el derecho de conquista por parte del Estado Nacional y lo fue dividiendo, vendiendo, regalando o lo que quisiera hacer, sin tener en cuenta los habitantes y los propietarios previos de ese territorio, ¿no? O sea, es producto de la herencia, digamos, del derecho de conquista que se adjudicaba a España. Bien. En otro ámbito, Vasco, uno quisiera que las comunidades en vía guaraníes puedan tener mayor presencia, no solamente en la disputa por territorios, que uno dice, la verdad es que quisiera que hubiera más ánimo de dialogar, de poder convenir. Mayor participación. Bueno, eso es lo que están reclamando en este momento las comunidades. Ha habido una asamblea días atrás, acá en Cuñapirú, una asamblea donde había creo que 32 comunidades que se reunieron en función de exigir mayor participación de las comunidades de la Tene Chiró y demás en las decisiones que de alguna forma les competen, que toma el Estado, y sobre problemas como por ejemplo hay una tarjeta alimentaria que no llega a todas las personas que tiene que llegar, no llega a todas las comunidades, se ha cortado en muchos casos. Ese tipo de reclamos como el de salud y educación. Hay escuelas cerca de Sausalito, pasando la comunidad que está acá en ruta 15, digamos, que la escuela se está cayendo, ¿no? Se está cayendo a pedazos y no hay una reparación. En la parte de salud hay comunidades a las que prácticamente no hay asistencia, no llegan los médicos, no llega el sistema de salud. O sea, en la parte de educación, como decía hace un rato, quieren nombramientos reales y participación real de los auxiliares docentes en la enseñanza de los niños en VIA. Hay una cosa que hay que entender, o sea, lo que se llama escuela intercultural bilingüe en la provincia de Misiones es una ficción. No hay una reglamentación, no hay una dirección de escuelas interculturales bilingües, y entonces bajo ese título, pero son tratadas como escuelas comunes. Entonces esa interculturalidad no existe. Por el otro lado, uno tiene que pensar esto, por ejemplo. Se habla de lo que es la preescolaridad, lo que antes llamábamos jardines de infantes o nivel inicial, donde un niño en la comunidad sale de su casa cuando tiene 4 años, 5, está recién aprendiendo su propia lengua, cuando tiene que meterse en un sistema educativo con docentes que no hablan en VA, y él se ve obligado, porque nunca los docentes han hecho el esfuerzo de aprender en VA, sino que los VA se ven obligados a hablar castellano, y un niño de esa edad que está aprendiendo su lengua se ve obligado a aprender a la vez la lengua dominante, que es el castellano, ¿no? Y entonces recién está armando su circuito educativo a nivel cultural propio, cuando tiene que empezar a jugar en otro ámbito, ¿no? Los niños que generalmente han sido educados dentro de la comunidad, por toda la comunidad, se ven en 4 horas, en algunos casos más, pero 4 horas inmersos fuera de su casa, inmersos en otro sistema, ¿no? O sea, todo esto son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Esa educación intercultural bilingüe no es lo mismo
la necesidad de un niño de 4 o 5 años en la escuela, cuando hablas de mamás que trabajan en el pueblo y en la ciudad, cuando la otra situación en las comunidades no es así, las mamás están todo el día con los niños. No es necesario el cuidado por parte del Estado para que las madres puedan trabajar. Te estoy escuchando y no sé, me quiero ir un poco profundo, ¿viste? No quiero que me retes en el camino, pero digo, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a este estado de cosas con estos pueblos que son originarios, que estaban antes que llegara el hombre blanco a estas tierras y que hoy están medio como pidiendo permiso, mientras que el hombre blanco cuenta con todos los favores, hasta tiene una fiesta hermosa que a mí me encanta ir y disfrutar y comer cosas ricas? Pero ¿por qué tanto ensañamiento contra los pueblos originarios? Básicamente para mí es un problema inmobiliario, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la inmigración? Esa famosa fiesta del inmigrante donde graciosamente un director de asuntos guaraníes puso una casa guaraní en la fiesta del inmigrante, ¿no? Uno de los absurdos. ¿Cuál es el meollo de todo esto? Para mí es un problema inmobiliario. ¿Qué es lo que sucede? El inmigrante llegaba en diferentes épocas, ¿no? Posguerra, preguerra, durante la guerra, o sea, hubo diferentes momentos de inmigración. ¿Qué se le dijo al inmigrante? A usted le aseguramos esto, le aseguramos una chacra de 25 hectáreas, creo que era, con agua, una yunta de bueyes, una pala, no sé qué cosa. Y entonces usted tiene que ir ahí a trabajar. Pero usted es dueño de esa tierra o va a terminar siendo dueño de esa tierra. Ese inmigrante que llegó de la nada, en muchos casos, salvando la vida en otros casos, se siente propietario de ese espacio, porque el Estado le dijo que es propietario de ese espacio. Y resulta que alguien preexistente, le reclama ese espacio y le dice: señor, eso es mío. Y la misma Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, la tercera palabra que pone es preexistencia, ¿no? El Estado Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. O sea, la preexistencia está reconocida constitucionalmente. Si yo preexisto, ¿dónde vivo o dónde vivía? En una nube, estaba volando tipo pajarito en el aire todo no, estaba en tierra. Plantaba, que sigo plantando, comía, que sigo comiendo, vivía, que sigo viviendo, en un espacio físico. Y ese espacio físico es el que me fue sacado. Y ahí es donde el conflicto parte de decir, traigamos a la gente a la inmigración y no hagamos lugar al ciudadano o al indígena preexistente. Porque esto también se dio incluso con el mismo gaucho, digamos, ¿no? O sea, no es una cuestión que se haya dado exclusivamente con lo indígena, ¿no? O sea, para Sarmiento lo mejor que había que hacer era eliminar a todos los indígenas, todos los guaraníes, todos los gauchos, porque había que traer al zapatero inglés. El mismo Alberdi, hoy ovacionado por nuestro presidente, ¿no? Era un antiindigenista total y decía: ¿quién prefiere tener a su hija casada con un infante indígena antes que con un zapatero inglés? ¿No? O sea, esa era toda la visión con la que se armó un país, desconociendo las raíces del propio país y con matanzas inmensas, ¿no? Entonces el resultado es: los indígenas guaraníes fueron la carne de cañón en las guerras intestinas, en lo que fue toda las guerras de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, con Buenos Aires, ¿no? En el sur tuvimos las matanzas de las diferentes campañas del desierto, más las enfermedades que se transmitieron, ¿no? Entonces todo esto armó una sociedad que se siente superior al indígena y al indígena lo molesta porque reclama lo que es su derecho. Mientras que el indígena quiere ser simplemente un atractivo turístico, está todo bien. Pero si reclama sus derechos, no, esto ya no puede ser, ¿no? Entonces estamos en una cuestión en la cual, por un lado, el indígena quiere ser simplemente un atractivo turístico, pero si reclama sus derechos, no, esto ya no puede ser. Entonces estamos en una cuestión en la cual, por un lado, el indígena quiere ser simplemente un atractivo turístico, pero si reclama sus derechos, no, esto ya no puede ser. Entonces estamos en una cuestión en la cual
lo indígena y los indígenas molestan, ¿no? Y se trata de cooptarlos como mejor se pueda, ¿no? Y una dirección de asuntos guaraníes que lo último que hace es ver los derechos indígenas, sino los derechos empresarios o los derechos que pretende el Estado para tapar la cosa, pero no darle una solución de fondo. Sí, bueno, es un poquito, es como un bajón, ¿no? Escuchar este escenario, pero bueno, me parece que la política puede resolver buena parte de estas cosas. Digo, pues te escucho y digo, qué lejos que estamos hoy de que la provincia pueda declarar al idioma guaraní como lengua oficial, ¿no? En paralelo con el castellano. Yo creo que es un derecho y es una deuda histórica que tiene la provincia con los pueblos aborígenes, y porque se habla el guaraní. Y porque se habla el guaraní, debe tener... Se habla, ¿no? Se habla y se usa en cantidad de expresiones y todo lo demás. Pero ¿cómo vamos a pretender semejante cosa cuando una provincia como la nuestra derogó la ley que hacía una enmienda constitucional reconociendo en la provincia los derechos indígenas? Con un artículo escrito por la ley 4000, fue escrito por las comunidades, que supera ampliamente lo que es el 75-17 de la Constitución Nacional. Aquí, Rovira y Clos lograron derogar esa ley en una forma totalmente inconstitucional, lograron la derogación de esa ley. A ver, ¿por qué? Porque la ley 4000 es una ley constitucional, porque enmendaba el artículo 9 de la Constitución Provincial incorporando los derechos indígenas. Una ley constitucional no se puede derogar por una ley común. Derogar no es la expresión correcta para una ley constitucional, pero no importa, para hacerlo fácil. Entonces, con el digesto, se aprovechó el digesto para derogar esa ley como de objeto cumplido, cuando nunca jamás se cumplió el objeto, que era llamar a un referéndum a la población misionera para que decidiera si quería la enmienda o no. Entonces, en un contexto como ese en la provincia, ¿cómo vamos a creer que sea verdad que se utilice el guaraní como idioma oficial, como es en el caso de Corrientes? ¿No? Corrientes tiene como segundo idioma oficial el guaraní, nosotros no, pero tampoco tenemos los derechos indígenas asimilados en la Constitución. Bueno, lo decía un senador hace algunos días en pleno recinto, cuando hacía referencia en términos cristianos, ¿no? Cuando le decía Jesucristo a uno de sus discípulos, o a un interlocutor le decía, ¿cómo puedo hacer para lograr tal propósito? Y le dice, tenés que volver a nacer. Dice, pero ¿cómo voy a volver a nacer? ¿No? Yo ya nací. Y claro, no entendía, nacer del espíritu, ¿no? Entonces este senador lo utilizaba en términos políticos. Quizá la provincia deba volver a nacer. Y uno se preguntará, ¿pero es posible? Bueno, debe volver a nacer reformulando las representantes que tiene que tener al frente del gobierno en su conducción. Entonces, ese puede ser un canal posible, Vasco, para entender que la provincia puede modificar sus actos espurios, las cosas que ha producido vergüenza, si logramos poner una fuerza política de otro signo, ¿sí? Que pueda enderezar el barco, disculparse y devolverle derechos a los pueblos guaraníes en la provincia. Ese es un camino. Sí, ese es sin duda un camino. Estamos bajo un sistema político que tiene, creo que 20 y pico de años ya, y que maneja la provincia a su antojo, ¿no? El asunto es la participación real del pueblo, que la tuvimos acá cuando se quiso reformar para hacer la reelección indefinida, ¿no? La provincia se paró y dijo no, y no se reformó la Constitución en ese punto, ¿no? De la misma forma, creo que en algún momento va a aparecer alguna fuerza que por lo menos equilibre la balanza, ¿no? Que no haya un poder tan absoluto de un solo lado, porque no hay, si vos me decís qué partido en este momento puede llegar a ser equilibrar la balanza. A mí no me gusta utilizar en democracia el término oposición. No creo que sea correcto hablar de oposición
en democracia. En democracia el gobierno es compartido y no debería haber oposición ni oficialismo, ¿no? O sea, debería ser justamente una cuestión constructiva entre todas las partes. Pero bueno, yo espero que en algún momento la provincia decida rever sus actitudes y rever su historia y empezar a escribir una historia en la cual seamos realmente esa provincia o ese país pluriétnico y multicultural que muchos soñamos, ¿no? Absolutamente. Vasco, gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu palabra. A ustedes por esta catarsis. Por favor, un fuerte abrazo. Cuando vos quieras, Un gran volvemos. abrazo. Dale, hasta pronto. Chao, chao. Vasco Baigorri, dirigente referente del MIPA, esta pastoral aborigen que hace un trabajo enorme en la provincia. Nosotros muchísimo que aprender, bien agudizados los oídos, la boca no tan presta para hablar, sino para escuchar, los oídos bien abiertos.